buenas a todos y bienvenidos a Educación y Tierra. Hoy no me encuentro en la finca, hoy me encuentro en el colegio. No sé si les conté que yo soy profesor de biología y que la agricultura es uno de mis grandes amores desde niño. Entonces hoy me encuentro en el colegio y hoy quiero que hablemos un poco de la relación que existe entre nitrógeno y las antenas de electrocultivo. El nitrógeno es uno de los elementos por los que más sufren nuestros campesinos y los productores. Es uno de los elementos que más carencias presentan en los cultivos y además es uno de los elementos que más costo tiene, en lo que más gastan nuestros productores para poder sacar sus cosechas. Y resulta que es que nitrógeno es lo que hay. Nitrógeno es lo que hay. El 78% de la atmósfera es nitrógeno. Nos está aplastando miles de kilos de nitrógeno gratis. Pero ¿qué es lo que pasa? Este nitrógeno en este estado, en el estado en que está libremente en la atmósfera, no es asimilable por las plantas. Así tal cual no está. Pero es que eso no ha sido ningún problema. Desde 1920 hacia atrás nunca se aplicaba nitrógeno en ningún cultivo. Nunca había necesidad de nitrógeno ni carencias por nitrógeno. El problema está en lo siguiente. Ojo pues que es muy importante para las personas que aplican, que exageran, que se exceden con urea, con triple 15, con cualquier fórmula de nitrógeno químico, cualquier forma de nitrógeno en síntesis química, comprado en un almacén de agroinsumos. Pilas pues. Antes de 1920, antes de la Revolución Verde, antes de que nos llegaran con todas estas técnicas de agricultura que conocemos hoy como agricultura convencional, las bacterias del suelo, que son las que envió Dios para que cojan ese nitrógeno de la atmósfera y nos lo pongan en el suelo, en los estados en los que las plantas lo reciben como nutriente, como comida. Antes de 1920 eran las bacterias las que toda la vida se encargaron de hacer ese trabajo tan maravilloso. Llegó la Revolución Verde y empezamos a aplicar productos de síntesis química, empezamos a comprar que la urea y que el triple 15 y que los costales con las con las bolitas pues para echarle al cultivo. ¿Qué sucede ahí? Mucho cuidado. Cuando las plantas reciben ese nitrógeno que les colocamos de forma artificial, ese nitrógeno de síntesis química, entonces la planta no le da lectura, la planta no sabe qué es eso. La planta nunca en su vida había tenido ese nitrógeno en ese estado, ella no lo reconoce, pero de todas maneras lo absorbe. Listo, ¿qué sucede ahí? Cuando la planta absorbe todo ese nitrógeno que no le da lectura, que ella no sabe ni de dónde ni por qué, pero le llegó y está llena de ese nitrógeno, entonces ella no necesita las bacterias que lo fijan. Las plantas entonces no necesitan a Azotobacter, no necesitan a Rhizobium, a la hermosa Rhizobium, estas bacterias que toman el oxígeno, que toman el nitrógeno, que está en el aire, atrapado en los poros del suelo, y lo convierten, lo transforman en ese nitrógeno que es aprovechable por las plantas. Cuando las plantas tienen este nitrógeno que le damos artificial, entonces ellas no necesitan que estas bacterias le fijen más nitrógeno, entonces las dejan de alimentar. Acuérdense que las plantas a través de las raíces, liberando sustancias, azúcares, sustancias llenas de carbono, sustancias llenas de sol, sustancias llenas de energía, es ahí donde ellas les dan el máximo sustento a la vida microbiológica. Pero cuando la planta no necesita ese nitrógeno porque ya se lo estamos dando de forma artificial, deja de alimentar a las bacterias, deja de gastar recursos en alimentar a las bacterias y estas bacterias mueren. Lo mismo sucede con las micorrizas cuando ponemos fósforo. Lo mismo sucede con el resto de microorganismos cuando estamos alimentando a la planta y al suelo de forma artificial. La planta no necesita despertar la vida microbiológica que le brinda de forma natural esos nutrientes y al dejarla de alimentar muere. ¿Qué sucede ahí? Recuerden que el oxígeno, la descompactación del suelo, nos la da la actividad microbiológica dentro de él. La descompactación del suelo y la oxigenación del suelo no se la damos con azadón.
no se la damos a punta de tractor, no se la damos rompiendo la tierra, que es lo que hemos venido pensando últimamente. No, 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 así no se la damos. Son los microorganismos y las raíces en su actividad las que descompactan el suelo y les da poros. Cuando la vida microbiológica empieza a morir, porque las plantas empiezan a dejar de darles sustancias y de alimentarlas, entonces al no haber actividad microbiológica en el suelo se endurece, inevitablemente se endurece y se compacta, y en un suelo compactado no circula el aire, y en el aire es que está el nitrógeno, ¿listo? Todos estos miles de kilos de nitrógeno gratis lo perdemos por la aplicación de productos químicos y por matar la microbiología del suelo que no lo compacta y no lo deja respirar. Ojo con esto, cuando le damos exceso, cuando le damos estos productos químicos nitrogenados a las plantas, enriquecemos los líquidos celulares de las plantas con muchísimos azúcares. ¿Y eso qué significa? Plagas. ¿Eso qué significa? Que la planta está en exceso ofreciéndole lo que los insectos comen. ¿Cómo no van a llegar? ¿Cómo no se nos va a llenar el cultivo de plagas y de insectos y de enfermedades cuando les estamos dando a los insectos 100% el alimento que ellos quieren y en cantidades exorbitantes? Tanto estamos dando productos químicos, tanto estamos alimentando los insectos que después queremos ir a matar, tanto los estamos alimentando y tanto estamos beneficiando que prosperen, que se nos está acabando, que nos están acabando con los cultivos, y después hay que ir a gastar un poco de plata en insecticidas. Entonces el uso de nitrógeno te trae plagas, el uso de nitrógeno artificial te trae enfermedades, eso hay que entenderlo muy bien. Cuando no tenemos nitrógeno en el suelo, empezamos a tener una cantidad de enfermedades y que después tenemos que solucionarlas es yendo a comprar más productos químicos. ¿Cómo entran entonces las antenas de electrocultivo aquí? Las antenas de electrocultivo, cuando tenemos un suelo tan castigado por el abuso de productos químicos, las antenas de electrocultivo cogen y mediante cargas eléctricas fijan esa cantidad, esos miles de kilos de nitrógeno que están en el ambiente de forma libre. Las bacterias, las antenas, no lo fijan al suelo mediante cargas eléctricas. Y esas mismas cargas eléctricas tenues son las que cogen a toda la microbiología del suelo y le da sustento, les empieza a favorecer su ambiente, a que ellos puedan prosperar, a que tengan las condiciones adecuadas para que ellos mismos puedan empezar a regenerar el suelo. Entonces, mediante las antenas de electrocultivo, fijamos por cargas eléctricas esos miles de kilos de nitrógeno gratis que tenemos en la atmósfera, nos lo fijan en el suelo y además nos le hace un masajito a toda la vida microbiológica. Es una de las tantas situaciones en las que nos va a beneficiar la electrocultura, instalar las antenas de electrocultivo. Entonces no se les olvide, al mejorar o al cambiar el ambiente eléctrico de nuestra huerta, estamos ayudando a que ella se regenere de forma natural, a que estas cargas eléctricas nos fijen nutrientes y nos les dé fuerza a la microbiología del suelo y todo empieza a prosperar. No poner una antena significa que lo conseguimos. Tiene que ser una suma de esfuerzos y una suma de prácticas, porque lo que hemos hecho hasta el momento es una suma de malas prácticas, una suma de muchas malas prácticas. Arar, arrancar la maleza, quemar la maleza, quemar la superficie de los cultivos, meterle tractor, ir corriendo al almacén de productos agrícolas a comprar urea, a comprar triple 15, a comprar insecticidas, a comprar productos para matar las hierbas, a comprar productos para matar los hongos, que tenemos ácaros, entonces acaricidas, y esa cantidad de sidas, esa cantidad de malas prácticas sumadas es lo que tienen al campo mundial y al suelo en todo el planeta de esta forma. Entonces, poner una antena no significa que con eso tenemos que empezar a compensar con buenas prácticas. Pongamos la antena, sembremos muchas plantas diferentes, cubramos el suelo, estemos pendientes de los riegos, estemos pendientes de que ninguna situación en nuestra vuelta se nos vaya a salir de control a raíz de estar tan castigada y estar tan deteriorada. Entonces, vamos a regenerar el suelo, vamos a utilizar las antenas de electrocultivo.
Ya sabemos cómo vamos a aprovechar el nitrógeno con ellas, ya sabemos por qué tantos kilos de nitrógeno que están en el ambiente no los podemos aprovechar, pero ya también sabemos cómo empezar a hacerlo. Espero les haya gustado, espero hayan aprendido un poquitico más acerca del nitrógeno, hayan aprendido un poquito más de la relación que existe entre el uso de las antenas de electrocultivo y el aprovechamiento del nitrógeno natural, los miles de kilos que tenemos en la atmósfera. Espero de nuevo que les haya gustado, que les sirva sobre todo. Recuerden suscribirse, recuerden comentar, recuerden darle al like y cualquier pregunta que tengan con muchísimo gusto. Los dejo, espero que tengan un excelente día y muchas gracias por su atención.